Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio ya de Virtual On Talks, un espacio que hemos creado para responder las preguntas y las dudas que han surgido en los últimos 8 o 9 años que hemos estado trabajando con realidad virtual aumentada y mixta. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre realidad virtual y educación y ahora mismo vamos a cambiar totalmente el tema y vamos a hablar de marketing y realidad aumentada. Y para que esto no sea un monólogo, me he traído a alguien que forma parte fundamental del equipo. Ella es Miriam Gallardo y está trabajando con nosotros todo lo que es el apartado de marketing, con lo cual podría responderme una pregunta bastante básica que es, ¿las marcas tienen miedo de invertir en realidad aumentada? Gracias por invitarme a este podcast y sí, las marcas tienen bastante miedo porque lo ven como purpurina, digamos. Sí, efectivamente, lo que hemos estado viendo a lo largo de los años es que las marcas ven esto como algo muy superficial, es decir, esto es decoración, esto es purpurina, a lo mejor es solo vender humo y ya, solamente para entretener, es que no me está dando los datos que quiero obtener. Y al final los gerentes de marketing o los directivos de marketing lo que buscan es darles respuesta al dueño de empresa, al director general. Entonces, claro, yo siento que quizás hace falta que veamos un poco más allá, ¿no? de esta banalidad de la realidad aumentada. Sí, efectivamente, no solamente que no sepan cómo medir los resultados, sino también que tienen que justificar el coste, porque al final es un servicio que obviamente se tiene que pagar, ¿no? Y se tiene que justificar pues con aumento de reconocimiento de marca o que esto fomente las ventas o reduzca una barrera de compra de los clientes. Entonces, al final pues tienen que justificarlo. Yo creo que entonces al final no es que tienen miedo, sino que hay como muchísimos mitos detrás. Sí. Y esto a mí me suena muchísimo porque me ha pasado un montón de veces que me entrevisto con un empresario o con un gerente de marketing y lo primero que me dice es como, sí, pero es que ya yo lo probé en 2013 y no me resultó y quizás es que ya esa magia, ya esa ilusión que yo tenía con esa tecnología estaba un poco muerta. Y realmente a mí me gustaría que hiciéramos un ejercicio y reflexionar sobre las tecnologías inmersivas como tecnologías que están evolucionando constantemente. Entonces, claro, no es lo mismo haber invertido en realidad virtual aumentada y mixta en el 2013 que volver a hacerlo ahora con todos los avances tecnológicos que hay o incluso con integración con inteligencia artificial, como ya lo hemos tocado pues en diferentes episodios del podcast. Sí. Efectivamente, tal y como mencionas, la inteligencia artificial era una herramienta que ha ido evolucionando y obviamente no era la misma en 2013 como es ahora en 2026, ¿verdad? Pues creo que muchas empresas están juzgando a la realidad aumentada, que es lo que en este caso lo que estamos hablando, pues está juzgándola tal y como era en el 2013, ¿no? Pues era el efecto wow era menor, era solamente como una capa de información, es decir, como si pegáramos una imagen a la realidad y ya no es así. Ya es algo con lo que podemos interactuar, podemos generar probadores virtuales, podemos generar muchas herramientas que en el 2013 obviamente no se podía. Aparte de eso, pues la experiencia antiguamente era menos fluida, pero ahora sí. Y además, bueno, pues ahora es una herramienta bastante potente para el storytelling, para la narrativa de las marcas. Sí, y luego también otra parte súper interesante de todo esto es que antes no existía la capacidad técnica o muy amplia de poder generar métricas y poder medir que la experiencia que se estaba ejecutando en su momento era realmente eficiente. Ahora todo ha cambiado. Yo recuerdo haber empezado con 2 o 3 métricas fundamentales, que era cuándo se abre la aplicación, cuántas personas se conectaron y cuántas se mantuvieron en la experiencia conectada, ¿no? Y usándola. Hoy en día podemos medir desde dónde se está, o sea, desde dónde es el dispositivo desde el cual se está conectando esa persona, podemos ver tiempo de uso de la aplicación o de la experiencia, podemos ver incluso, y dependiendo de la región, perfiles similares al de la persona que está utilizando la herramienta. Entonces yo creo que esto va a ser realmente el boom porque al final de todas las tecnologías inmersivas, realidad virtual aumentada y mixta, la realidad aumentada
para mí es la más fácil de replicar, ¿no? De hacerla como más masiva, sobre todo tomando en cuenta que lo único que necesitas es un móvil y actualmente pues todo el mundo tiene un móvil en la mano. Esto sin abrir el melón de las gafas inteligentes, y vuelvo a traer el tema de la inteligencia artificial y de cómo estas gafas estilo las Ray-Ban Meta o las Oakley o las versiones asiáticas pues pueden generar datos y experiencias. Ya lo estábamos viendo en Estados Unidos con las Meta Display, donde las gafas ya te dicen geolocalización y tú puedes navegar dentro de esa experiencia, poner por ejemplo, mira, ¿dónde me queda el Zara más cercano? Y empezar a navegar. Entonces, claro, esto a mí me abre mentalmente un montón de posibilidades para el marketing directamente, porque yo no sé tú, pero yo no me quiero ni imaginar cómo va a ser, por ejemplo, el SEO, el posicionamiento SEO de las marcas con estas nuevas tecnologías. Pero este es mi imperio romano particular, yo no te voy a liar con estos temas, Miriam. Yo creo que más bien desde la perspectiva del marketing, y tú que estás llegando a este mundo y has explorado recientemente toda esta evolución y las posibilidades que tiene, ¿dónde crees tú que está realmente la línea entre una acción valiosa y la purpurina? La diferencia entre la purpurina y una campaña exitosa con realidad aumentada está principalmente en tener un objetivo claro. Si en cualquier campaña de marketing, sea de tradicional o más novedosa, digamos, si no hay un objetivo claro, apaga y vámonos. Además, también hay que tener en cuenta las necesidades del usuario, conocer al usuario al que estamos dirigiéndonos, ¿no? Sí, y además también encajar esa experiencia de realidad aumentada con el resto de la campaña. Por ejemplo, si para una campaña determinada queremos utilizar una experiencia de realidad aumentada y, por ejemplo, unos MUPIs, para hacer publicidad en MUPIs, pues igual podemos hacer una fusión y entonces crear así sinergias, ¿no? Finalmente, pues también creo que es importante buscar no solamente aparentar una innovación, sino realmente generar una ayuda, digamos, al usuario, ¿no? Es decir, tumbar objeciones de compra, pues resolver dudas o también pues ayudar al usuario a saber en qué le podemos ayudar. Sí, y por pensar directamente en el usuario, es que a mí me gustaría hablar un poco de esas personas que aún no conocen específicamente qué es lo que pueden hacer con realidad aumentada y cómo pueden integrarlo al marketing. Porque hasta ahora hemos hablado de ese gerente pues que quizás invirtió en 2013, en 2016 o así, que dio ese salto de fe, como yo lo llamo, a la tecnología en un momento en el que estaba todavía muy madura, pero también es verdad que me he conseguido con muchísima gente que no tiene ni idea de las posibilidades de la realidad aumentada ni cómo integrarla. Entonces, yo te voy a pedir así de forma abierta que hablemos un poquito sobre lo que más te gusta a ti, que además sé que te apasiona porque estás ahí todo el tiempo investigando cosas nuevas, sobre esos casos, posibles casos de uso de la realidad aumentada para el marketing. Pues, por ejemplo, imagínate el caso de IKEA o cualquier marca que venda un producto, ¿verdad? Pues, tal y como comentamos antes, una de los usos de la realidad aumentada es tumbar objeciones de compra. Y en este caso, pues a lo mejor los usuarios tienen dudas de cuánto es la dimensión del producto, cómo queda en su casa o cómo le pueden quedar a ellos mismos. Entonces, una de los posibles usos es los probadores virtuales. Pues poner un sofá en tu casa y ver exactamente cómo lo podrías poner con el resto de los muebles que ya tienes. O probarte una ropa o un maquillaje o lo que sea, unos zapatos también. Es algo que, por ejemplo, han hecho Sephora y Nike. Aparte de eso, podemos utilizar la realidad aumentada para las campañas UGC, es decir, generadas por usuarios en redes sociales, ¿no? Pues, es como una forma de generar publicidad, pero viral, que la gente pueda hacer como, por ejemplo, un filtro interactivo, que la gente pueda probarse el producto y después mostrarlo. Hay bastantes opciones y dependiendo de la marca y para que sea el producto se puede adaptar en este caso. Y también una que me gusta bastante son las campañas Fake Out of Home, que es
y salir a la calle y ver cómo un producto, por ejemplo, la máscara de pestañas esta de Maybelline, pues verlo ahí en realidad aumentada en el metro, mientras el metro pasa y la máscara le está pintando las pestañas al metro. Es algo que me ha gustado bastante. Y sí es verdad que se hace con una edición de vídeo, pero con realidad aumentada también se podría hacer y que la gente lo vea, lo viva en la calle. Sí, a diferencia de hacer solamente un vídeo con VFX, que lo editas y solamente, digamos que esta inversión la puedes poner en una campaña publicitaria, una campaña de pago de Meta o de TikTok, igual estás creando contenido UGC, porque imagínate tan solo que en vez de publicarlo, cientos de personas estén grabando ese spot en realidad aumentada y además lo estén compartiendo en sus redes sociales. Yo creo que ese es el verdadero efecto wow que estamos buscando y que están buscando las marcas hoy en día. Y tú vas hablando y yo voy viendo, voy haciendo como un repaso histórico por todas las aplicaciones de realidad aumentada que he visto y la verdad es que solo pienso en el futuro, solo pienso en cuando ya podamos usar sobre todo aquí en Europa, las Meta Display y podamos ver esto ya sin ni siquiera sacar el móvil, sino activando tu cámara con las gafas y poder visualizar todo este contenido de manera natural y en tiempo real, ¿no? Y además ir recolectando métricas y todo, bueno. Esto va a ser un poco locura, yo no quiero ser muy Ready Player One y estar pensando mucho en futuro, pero al final esto es básicamente para dónde vamos, ¿no? Entonces yo creo que las empresas deberían empezar a eliminar ese pensamiento también de, oye, es que voy a invertir en realidad aumentada, voy a invertir en tecnologías inmersivas porque quiero ser el más innovador de la fiesta, o quiero ser el más innovador de nuestro sector. Y más bien redireccionar esa pregunta o esa reflexión a, oye, yo estoy haciendo esta campaña de marketing, yo estoy creando toda esta campaña, ¿en qué punto quizás la realidad aumentada o en general las tecnologías inmersivas pueden enriquecer esa campaña para que realmente tenga resultados? La ventaja de la realidad aumentada es que no interrumpe al usuario. Por ejemplo, una campaña de publicidad tradicional es una interrupción. Estás scrolleando en redes sociales, estás yendo por la calle y los anuncios te interrumpen para captar tu atención. En el caso de la realidad aumentada es lo contrario. Tú eliges ver el anuncio, digamos, la publicidad, porque escaneas un QR o porque te parece curioso, pero no, las empresas no te están metiendo el anuncio por los ojos, sino es algo que tú eliges vivir. Y además conseguimos el efecto contrario, ¿no? De lo que están generando estos anuncios más tradicionales, digamos. Como me interrumpes, como me molestas, pues me genera rechazo hacia tu marca. En el caso de la realidad aumentada es lo contrario, de qué cosa más interesante, ahora quiero conocer más de tu marca y de tu producto. Al final ese es el punto de las tecnologías inmersivas, el poder utilizarlas y poner al usuario en el centro de la narrativa y no al revés, ¿no? No ser invasivas, sino que esto forme parte de nuestra transición natural por la vida y que forme parte de nuestro consumo habitual y diario. Yo pienso que al final del camino, si tú creas una experiencia de realidad virtual aumentada o mixta, la que sea, y esta no deja una ventaja y un beneficio y hace sentir feliz a la persona que la está usando, como dices tú, Miriam, apaga y vámonos porque aquí no estamos entendiendo lo que está pasando realmente, ¿no? Hemos hablado antes de métricas y de números y de datos que quizás podríamos ir recolectando. A día de hoy, ¿qué datos estás viendo en diferentes plataformas como Snapchat, TikTok o incluso, bueno, Meta ya no tanto porque sabemos que nos dejó hace algún tiempo, pero cuáles son esas principales métricas con las que tú te estás encontrando y que te parecen como más interesantes de tomar en cuenta? Como habías mencionado anteriormente, es verdad que podemos ver pues, cuántas personas abrieron la aplicación, pero también podemos ver cuántas personas han interactuado con ella, porque una cosa es abrirla y puedes abrirla y cerrarla y adiós. Pero ahora podemos ver cuántas personas interactúan, ¿no? También el tiempo de participación, cuánto tiempo han estado viviendo esa experiencia. También cuántas personas después de vivir esa experiencia hacen clic y van a la página web, por ejemplo, o van a comprar el producto.
Y además también muchas métricas relacionadas con el comportamiento, ¿no? Dentro de esa experiencia, pues qué partes le han llamado más la atención, dónde han desviado más su vista, ¿no? Por ejemplo, con mapas de calor. Y pues cuánto tiempo se han quedado viendo un vídeo. Podemos ir jugando con esos datos para ver qué cosas le han llamado más la atención, si pues han estado mucho tiempo viviendo esa experiencia, pero después no han comprado. Al final, no es solamente los datos que podemos medir, sino también cómo podemos hacer las correlaciones con los datos, extraer las conclusiones a partir de ellos. En fin, ahora podemos hacer un montón de cosas. Entonces estamos en un punto donde tenemos la purpurina, que esto es súper importante porque queremos causar ese efecto wow, pero además tenemos esas métricas que hacen que validemos y soportemos todas esas experiencias. Yo sé que esto puede resultar incluso un poco abismante y no sé, quizás puede ser difícil de comprender porque son muchas métricas y yo creo que el verdadero secreto detrás de todo esto es poder sentarnos con nuestros clientes y ver cuál es ese objetivo que tienen y ver cuáles son esas métricas que ellos quieren tomar en cuenta y que realmente les van a ser útiles pues, para presentar esos informes de métrica finales en su campaña. Claro, para empezar con estas tecnologías, pero sin morir en el intento, lo primero que tenemos que ver es si esto realmente se alinea o es compatible con su estrategia de comunicación, la que ya tengan, y también los valores de la empresa, todas esas cuestiones, ¿no? También necesitamos definir qué utilidad concreta es la que va a aportar a la campaña. Pues si queremos tumbar objeciones de compra, lo que habíamos comentado anteriormente, si queremos más reconocimiento de marca, si queremos pues llegar a un público muy concreto, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta antes de empezar a diseñar la propia experiencia, ¿verdad? Y obviamente con esto nos lleva a tener claro qué es lo que queremos medir, que ya lo hemos comentado, y pensar en el usuario mucho antes de empezar a decir, bueno, pues pensar en el usuario antes de elegir la tecnología, porque, por ejemplo, queremos vender a un usuario que a lo mejor tiene, yo qué sé, 80 años y nos inventamos. Pues a lo mejor la realidad aumentada en este caso no es la más adecuada, porque son personas que les cuesta escanear un QR. Sí, particularmente pienso que siempre cuando intentamos innovar, especialmente para personas mayores, y hablo no solamente ya de realidad aumentada ni de tecnologías inmersivas, sino que hablo más específicamente de cualquier tipo de innovación, yo creo que es importante ponernos, bueno, y esto es de primero de marketing, ¿no? Ponernos en los zapatos del usuario y ver realmente cuáles son las necesidades que esa persona tiene y las capacidades que tiene, ¿no? Y hay que tener aquí, yo hago el inciso, mucha mano, mucho tacto para poder integrar este tipo de tecnologías con personas, sobre todo personas mayores o personas que tengan alguna discapacidad. No estoy diciendo que no estén permitidas, estamos abiertos siempre a explorar nuevos campos, pero es muy importante que se piense, ¿no? Se adapten mejor. Esa es la palabra, adaptar la tecnología a diferentes usuarios. Sin embargo, esas son cositas que pues tenemos que ir revisando y que normalmente nosotros vemos en consultoría y vamos chequeándonos, haciendo ese checklist de situaciones que podrían ocurrir con los usuarios al momento de usar la tecnología, que me parece súper interesante. Pero yo creo que hemos abierto, tú tienes una frase que a mí me encanta y es el elefante en la habitación, ¿no? Sí. Entonces, claro, mucha gente piensa que esto es carísimo. Pues tal y como hemos comentado, es verdad que grandes marcas como Sephora o Nike ya la han utilizado, pero la realidad aumentada ha aumentado, nunca mejor dicho, y ha evolucionado en vez de necesitar aplicaciones completas, que eso cuesta bastante, podemos utilizar a web app, es decir, aplicaciones en la web que no necesitas descargarte nada para poder utilizarlas. Y con eso, la verdad que baja mucho el coste. Ahora vamos a hacer algo, normalmente hacemos un juego, pero vamos a hacer nosotras ahora, como yo sé que tú eres mi bestie y tú me entiendes y puedo hablar contigo abiertamente, vamos a hacer el momento manifesting y vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en esa marca canaria
con la que siempre hemos imaginado hacer una colaboración. Clipper. Y Clipper, ella lo dice una vez, Clipper. A ver, Clipper, presta atención. Manifiesta, Miriam. Yo si tuviera que hacer una campaña con Clipper, sería, pues por ejemplo, en que escaneen un QR en el auditorio y salgan un montón de latas flotando. O también, por cambiar un poco, una marca de gofio. ¿Te acuerdas el menú que hicimos para Montesano? Pues algo muy parecido, pero en vez de Montesano, pues ahora sería con la marca de gofio, ¿no? Explicar toda la historia de cómo se produce, qué recetas se pueden hacer con el gofio y cómo amasarlo correctamente, no hacer una pelota así chusca. Eso está muy bueno, ¿eh? Otra marca con la que me encantaría trabajar en algún momento, si me lo permiten, y ojo, no estoy pidiendo que nos regalen firmas, estoy pidiendo una colaboración para hacer una experiencia súper chula. Y luego también, si nos vamos a producto local, creo que tengo una tarea pendiente, que es hacer una experiencia chula con cosas de vino, que cuenta la historia detrás del cordón trenzado. O sea, es que no puedo decir específicamente algo, porque es que cada viñedo tiene su componente específico, pero estaría muy muy guay poder hacer algún recorrido en algún momento de vinos. Es que en verdad se puede aplicar en tantas cosas, en tantas marcas, que al final podemos estar aquí media hora hablando. No, bueno, pero el punto es el manifesting. El Ya. manifesting es lo primero, de cara al futuro. Yo digo que esas dos que dijimos están muy bien. Bueno, yo creo que además lo bonito de este ejercicio es que no es solo una visual de, ay, ¿dónde quedaría bonito integrar la realidad aumentada? Sino además marcas que tienen muchísimo potencial y poder generar una experiencia real, y una experiencia real de cara a esa marca o a esa empresa, ¿no? Totalmente, sí. Todas estas marcas que por miedo no están utilizando la realidad aumentada, al final se están perdiendo una herramienta muy potente para, sobre todo, generar experiencias, que es hacia donde se está dirigiendo ahora el marketing. Ya no queremos un marketing que interrumpa, que sea molesto, queremos un marketing que nos permita vivir, que realmente queramos conocer a la empresa, a la marca. Entonces, con la realidad aumentada se pueden hacer tantas cosas que se están perdiendo una oportunidad. Totalmente. Y si eres un gerente de marketing que quiere invertir en esto, que quizás tiene una idea ya girándole por la cabeza, recuerda que debajo de la descripción de este vídeo tienes un enlace donde puedes escoger horarios diferentes para una consultoría gratuita, una consultoría flash, como la llamamos nosotras, de 20 minutos, donde validamos esa idea que tienes en la cabeza y la hacemos real. Además vas a tener una landing exclusiva donde vas a ver recursos gratuitos y en el próximo episodio vas a conocer también las demás tecnologías. Hemos hablado de la realidad aumentada, pero también nuestro amigo Ricardo nos va a hablar de la mixta y de la virtual. Nos vemos allí.